Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En aquellos días, en la tierra donde las sombras y el sol danzaban en armonía, una viuda de la ciudad de Sarepta clamaba a Dios con el corazón desgarrado por la necesidad. Su hogar, inundado de tristeza, era un eco de la desesperación, pues había llegado a la última porción de aceite en su jarro y su provisión de harina se había agotado. Podía oír el lamento de su estómago vacío, y su alma sabía que no le quedaba más tiempo. La promesa de los días antiguos, cuando Elías caminaba entre ellos, parecía un sueño lejano. Un día, mientras recogía leña para hacer un último pan, se encontró con el profeta Elías. Con su vestidura hecha de pelos de camello, su mirada ardía con un fuego que la hacía sentir tanto temor como esperanza. Él, al ver su desesperación, se acercó y le dijo, «Ve, y hazme a mí primero una torta pequeña, y tráemela, y luego harás para ti y para tu hijo». La viuda, llena de confusión, recordaba las palabras de su fallecido esposo, y con voz quebrada le respondió, «Vivo yo, que solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el crisol, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y descansemos». En su corazón, un susurro de incredulidad resonó, pero la mirada del profeta la hizo vacilar. Elías le respondió, «No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice Jehová Dios de Israel, no se consumirá la harina de la tinaja, ni se disminuirá el aceite del crisol, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». 1 Reyes 17, 13-14. Con esa promesa resonando en su mente, la viuda tomó el paso de fe. Siguió las instrucciones del profeta, y aunque su corazón titubeaba, su mano actuó, y la harina se mezcló con el aceite. Cuando vio el pan que emergía del fuego, una risa de incredulidad se asomó por sus labios. El aceite no había desaparecido. En ese momento, el peso de la falta se desvaneció, y un nuevo aire de esperanza la abrazó. Días se convirtieron en semanas, y la provisión no cesó. La tinaja nunca se vació, y el crisol nunca dejó de brotar aceite. Cada bocado que tomaba no era solo alimento, era un recordatorio de la bondad de Dios, que había respondido a su clamor en medio de la desolación. Sin embargo, en aquel entorno de bendición, el enemigo acechaba. Un día, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y la muerte se cernió sobre su hogar. Ella se volvió hacia Elías, su rostro empapado de desesperación, y le dijo, «¿Qué tengo yo contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer mis iniquidades a memoria y hacer morir a mi hijo?». El profeta, lleno de compasión, tomó al niño en sus brazos, y cuando oró, invocando el nombre del Señor, su vida fue restaurada. 1 Reyes 17:21. La viuda entendió que aún en tiempos de angustia, la mano de Dios continuaba operando, y su fe se fortaleció. A lo largo de sus días, la viuda vio cómo el milagro del aceite se expandía entre quienes tenían necesidad. El eco de su fe se esparció, generando esperanza no solo en su hogar, sino en toda la comunidad. Pero la historia aún no había concluido. Un día, el viento sopló y trajo consigo un mensaje, la palabra de un rey que estaba a punto de ser desafiada. Mientras la viuda continuaba contando las bendiciones, un nuevo plan divino se estaba gestando. Llega el momento en que la fe será puesta a prueba, y con ella, un nuevo pacto será revelado. ¿Qué formaría la siguiente trama en la historia de la redención? La viuda, con la mirada en alto, se preguntaba qué más había reservado el Señor para ella y su pueblo. Mientras la sombra de la tarde se alargaba sobre Sarepta, el rumor de la victoria se esparcía por las calles. Las historias de la viuda, de su fe y de los milagros del aceite, habían tocado los corazones de muchos. Uno a uno, los vecinos acudían a su puerta, clamando por su propia necesidad, esperando que el eco de la provisión alcanzara a sus hogares. Un día, Elías llegó con un espacio sobre su frente, como si cargara un peso más allá de lo visible. «Viuda», dijo con un tono grave, «prepara un banquete, hoy no solo será de grano y aceite, sino de un mensaje que cruzará fronteras». La viuda miró al profeta, intrigada y ansiosa. «¿Aún no has visto lo que el Señor tiene reservado?». Elías se acercó a ella con mayor intensidad. El rey Acab ha sido advertido de que la sequía no solo ha sido un desafío para el pueblo, sino un juicio por su idolatría. El Señor ha decidido confrontar a los dioses de su tierra. La viuda sintió un escalofrío al oír la proclamación. ¿Qué significa esto para nosotros, Elías? Hemos sido parte de tu provisión, pero ¿seremos parte de la prueba? Tu fe será la esperanza que se levantará alrededor de tu pueblo, respondió Elías.
Cuando se produzca el desafío, no temas, estarás bajo la sombra del Altísimo, y el poder de Jehová se manifestará. La viuda sintiendo la voz del Señor resonar en su corazón. Elías, lleno de fervor, se preparó para lo que estaba por venir. Reúne a todos los profetas de Baal, yo iré al monte Carmelo. Allí el pueblo verá a su Dios, y todos sabrán que no hay otro como él. Al pronunciar estas palabras, la atmósfera se cargó de anticipación, y un silencio reverente llenó el aire. La viuda, contemplando el futuro incierto, realizó la última cena que pudo ofrecer a su hogar, y con cada bocado, sentía la unión de sus corazones en la fe. Pero su espíritu seguía emocionado por lo que se avecinaba. En medio de su angustia y necesidad, un fuego interior brotaba en su alma. Mientras tanto, en el palacio de Acab, las noticias del desafío se extendieron como una tormenta. Los sacerdotes de Baal se reunieron, riendo y burlándose del profeta de Jehová. Pero Elías se mantuvo firmemente arraigado, su fe como un escudo. El día llegó. Los cielos parecían observar y los vientos susurraban promesas. En lo alto del monte Carmelo, Elías vio al pueblo congregado, con ojos llenos de dudas y corazones temerosos. Se puso de pie, delante de ellos, y alzó su voz clara, como un clarín resonante. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo, y si no, seguid a Baal. La multitud, ahora ansiosa, contuvo la respiración. Era un cambio radical, un giro que podría definir su destino. Elías retó a los profetas de Baal a demostrar el poder de su Dios. La viuda, al escuchar los rumores sobre el desafío, quedó abrumada de miedo y espera. Era como si su propia vida pendiera de un hilo. ¿Acabará esto en perdición o en glorificación del Altísimo?, se preguntaba mientras su corazón latía rápido. Al caer la tarde, cuando el fuego de los profetas de Baal fue en vano, Elías se acercó al altar del Señor. Alzó su voz, invocando el poder divino. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrales que tú eres el verdadero Dios. En ese momento, el cielo se abrió, un rayo de fuego descendió, consumiéndolo todo, y la multitud cayó ante Jehová. La viuda, testigo de una fe que se probaba en llamas, vio que el sacrificio, la angustia y la impotencia podían ser transformados en un acta de redención. Mientras la noticia del milagro se esparcía más allá de Sarepta, entonces sus ojos se abrieron a un nuevo entendimiento profundo. Así como en el tiempo de mi necesidad, Dios ha preparado una victoria que no esperábamos. Lo que parecía un final es solo un nuevo comienzo, un testimonio de que su plan nunca está lejos de su pueblo, pensó. Mientras se hacía eco de la victoria divina por toda la tierra, un susurro de revelación en su espíritu le decía que el tiempo de la salvación más grande estaba aún por llegar. El corazón de la viuda empezó a pulsar con la promesa de que su historia no terminaría en el monte Carmelo, sino que se conectaría a la saga de liberación que llevaría a todos a un pacto eterno, mostrando que Dios siempre tiene un plan más grande que el nuestro. ¿Cuál sería el siguiente movimiento del Creador en el lienzo de su vida? Mientras el fuego del altar aún brillaba en la memoria del pueblo, Elías descendió del monte con paso decidido. La multitud clamorosa lo siguió, sus corazones palpitando con las palabras de esperanza que resonaban en sus oídos. Jehová es Dios, repetían juntos, como un eco de fe restaurada. La viuda de Sarepta observaba desde la distancia, su corazón lleno de gratitud y asombro. No solo había visto la manifestación del poder de Jehová, sino también la transformación de su propia vida. El clamor de la multitud era como una canción que resonaba en su ser. Una vez más, la fe había prevalecido, pero en su espíritu, una inquietud crecía. Al contemplar el pueblo que ahora regresaba, una pregunta surgió: ¿cómo se manifestará este poder en nuestros hogares? ¿Qué tipo de fe se requiere para que el milagro continúe fluyendo? Mientras su mente corría con estas inquietudes, Elías se acercó a ella. Viuda, este es solo el principio. La mano del Señor está en movimiento entre nosotros, pero la verdadera prueba está por venir, le dijo Elías, su mirada llena de propósito. La sequía no se ha despojado del pueblo, ni la idolatría del rey. Necesitamos un nuevo acto de fe, una cosecha de confianza que aún no hemos sembrado. La viuda sintió un peso caer sobre sus hombros. ¿Qué podía aportar ella, una simple mujer que apenas había tenido suficiente para alimentar a su hijo? No obstante, en su corazón aún ardía el fuego del milagro. Con cada gota de aceite que había quedado desde la intervención milagrosa, creía que Dios ofrecería abundancia aún en sus limitaciones. ¿Qué deseas que haga, profeta?, preguntó, sintiendo que el aire vibraba con una energía divina. Reúne a los necesitados, a los que claman a Jehová, ordenó Elías. Diles que preparen sus jarras.
Esta vez, el Señor desbordará no solo un milagro, sino una manifestación completa de su gloria en el hogar de cada uno de ellos. La viuda sintió una oleada de esperanza. Con fe activa, corrió a buscar a los demás, compartiendo la visión del profeta y el poder que había presenciado. Las casas se llenaron de rostros ansiosos, cada uno con su jarra vacía, listos para recibir lo que el Señor estaba por hacer. Mientras tanto, Elías se retiró a un lugar solitario, donde el clamor de su corazón se unía a su deseo de interceder por el pueblo. Señor de los ejércitos, muestra tu misericordia una vez más. Que este acto de fe sea un testimonio de tu amor. Allí, Elías experimentó un profundo encuentro, donde la revelación del propósito divino comenzó a florecer en lo más profundo de su ser. El día llegó. La viuda, rodeada por sus vecinos, alzó el pequeño frasco de aceite que una vez había escaseado, mientras Elías hacía una oración de gratitud. En el momento en que el aceite comenzó a fluir, los corazones se llenaron de asombro y júbilo. De sus cánticos a Jehová, brotó una corriente abundante de aceite, desbordando jarras hasta espléndidas tinajas. Cada jarra que se llenaba era un recordatorio del poder de Dios en su vida, y un testimonio de que las restricciones humanas pueden ser desatadas por la fe. Los llantos de alegría resonaron en el aire. La viuda comprendió que el acta de redención no solo beneficiaba a su hogar, sino que estaba marcando un cambio radical en todo el pueblo. Este es el comienzo de su abundancia, pensó mientras lágrimas de felicidad se deslizaban por sus mejillas, pero en lo profundo de su ser, una inquietante revelación comenzó a gestarse. ¿Qué pasaría después de este desbordamiento de provisión? El milagro está destinado a un propósito más grande, reflexionó con el corazón palpitante. Las semillas de un nuevo comienzo habían sido sembradas, y en su espíritu percibió que lo que acababa de experimentar era solamente un preludio del derramamiento de gracia que estaba por ocurrir. La promesa del Señor estaba floreciendo no solo en sus corazones, sino que estaba tejida en el plan divino por venir. El tiempo de liberación, más allá de lo material, se acercaba. A través de sus ojos, un nuevo horizonte se abría. ¿Cuál sería la próxima manifestación de la soberanía de Dios en esa extraordinaria historia de fe y provisión? Lo único que sabía era que el destino del pueblo y su propia vida estaba entrelazado en su inmutable plan. Elías se levantó, su rostro iluminado por el fervor de la oración respondida. El bullicio de la multitud resonaba como un eco jubiloso por los alrededores, pero en su corazón sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las palabras de Jehová le resplandecían, mientras veía el aceite fluir constante, llevando alegría y esperanza. Sin embargo, su espíritu percibía que un conflicto inminente acechaba en las sombras. ¿Qué vendrá después de este milagro?, pensaba, mientras observaba. No era suficiente que el pueblo fuese saciado físicamente, su alma necesitaba un renacer. Y mientras contemplaba el bullicio, se dio cuenta de que la fe no podía permanecer aislada en el simple acto de provisión. Era tiempo de confrontar el mal que se había levantado sobre Israel, y que había llevado a tantos a la idolatría. La viuda de Sarepta, aún en estado de éxtasis, miraba el aceite que no cesaba de fluir. En su interior, el fuego del milagro se entrelazaba con sentimientos de propósito renovado. Se acercó a Elías, quien vio en su rostro una mezcla de alegría y una angustia que la consumía. Profeta, no puedo evitar pensar que este milagro es testimonio de que Dios está preparando algo mayor. Pero, ¿qué pasará cuando toda esta abundancia se termine? ¿Y qué de aquellos que aún huyen de la calamidad de nuestros días? Elías, sintiendo la carga de su angustia, respondió con firmeza, el Señor está acortando el tiempo de angustia. La gloria de Dios está por ser revelada de una manera que no has imaginado. Pero primero, necesitamos prepararnos para lo que está por venir. Fue en ese momento que vislumbró la oscura sombra que cubría el reino, el rey Acab y su esposa Jezabel, representantes de tiernas opresiones y falsedades que absorbían al pueblo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Elías se dirigió a ellos con su voz potente, oh pueblo de Israel. El poder de Jehová se ha manifestado en este lugar. Pero no deben olvidar que el altar de Baal todavía se alza en medio de ustedes. Debemos enfrentar la idolatría que ha desolado esta nación. El fuego del cielo ha caído, pero tienen que asegurarse de que ese fuego consuma todo lo que es falso en sus vidas. Una profunda convulsión recorrió a los presentes. Algunos se estremecían con temor, otros con convicción. En su corazón, la viuda sentía que esta era su oportunidad. Sabía que el poder del milagro debía unirse al poder de la verdad. Elías, si el fuego del cielo ha descendido sobre la ofrenda, ¿no es acaso hora de que también hagamos caer el fuego sobre los altares de Baal?
Que nuestra fe se manifieste en nuestra decisión de despojarnos de lo que no agrada a Jehová. El profeta sintió una ola de poder que emanaba de la viuda. Tienes razón, mujer digna. La liberación empieza aquí, en nuestros corazones. Llamemos a las familias de Israel para que se reúnan y confronten la oscuridad que nos envuelve. Así, Elías convocó a los hombres y mujeres de Israel. Los corazones retumbaban como con el eco de la trompeta, mientras cada voz unía al unísono el llamado a regresar al Dios verdadero. Pero mientras el acto de fe se alzaba, una sombra ominosa se cernía sobre ellos. En el horizonte, se vislumbraba a Acab y Jezabel, alertas a la creciente rebelión del pueblo. El temor de lo que podría resultar de este desafío divino en contra del rey hizo eco en las almas de aquellos que escucharon a Elías. Sin embargo, el profeta insistió, Jehová es Dios. No solo ha provisto físicamente, sino que está llamando a un nuevo compromiso con él. La abundancia es un llamado a la acción, a enfrentar el mal con fe. Así, el pueblo, unido en fe y amenaza, miró al horizonte expectante. Lo que el profeta y la viuda no sabían era que el desenlace de esta confrontación desvelaría un nuevo capítulo de la soberanía de Dios. En el fondo, se libraba la batalla por el corazón de Israel, y el pueblo comenzaba a prepararse para un enfrentamiento que cambiaría el destino de la nación. En el aire, el murmullo de oraciones y cantos crecía, llevando consigo la convicción de que la revelación del poder de Dios estaba a punto de manifestarse de maneras aún más profundas. ¿Qué caminos tomaría el pueblo fiel en su búsqueda de justicia? Entenderían llega la hora de la verdadera libertad espiritual que el Señor había prometido. El destino de Israel se encontraban al borde de un nuevo amanecer, y no había vuelta atrás. El Señor no solo estaba produciendo un milagro, sino orquestando un plan redentor que definiría su relación con Él para siempre. Y así, el cielo se oscurecía, pronosticando un inminente encuentro que cambiaría el rumbo de su historia. Los días siguientes transcurrieron en una tensa espera. Elías, con su corazón aferrado a la promesa de Jehová, comenzó a convocar a los hombres y mujeres del pueblo, instándolos a prepararse para la confrontación que se avecinaba. Las llamas del altar de Baal no solo eran una ofrenda a un ídolo, eran un símbolo de la opresión que mantenía a Israel cautivo en la sombra del temor y la duda. Este no es solo un momento de fe, sino un llamado a la acción, proclamaba Elías mientras se preparaba para el desafío que había de venir. Si Jehová es Dios, caminemos en la luz de su promesa. Pero necesitamos que cada uno de ustedes se despoje de las cadenas de la idolatría que aún arrastran. El eco de sus palabras resonaba profundamente en las almas. Su fervor renovó la esperanza de aquellos que habían llorado bajo la yugo de la opresión. La viuda de Sarepta, siendo testigo de cómo su vida había cambiado gracias al milagro del profeta, sentía en su interior que su propósito iba más allá de recibir bendiciones. Ahora, casi estando en el centro de la agitación, se sintió llamada a desempeñar un papel esencial en la liberación de su pueblo. Mientras tanto, en el palacio, Acab y Jezabel observaban con creciente inquietud. La noticia de la congregación de pueblo contra el culto de Baal llegó a sus oídos como un humo oscuro que anunciaba tormenta. Estos insensatos se atreven a desafiar el poder de nuestros dioses, rugió Acab, su voz alzándose como un trueno en la sala de mármol. No permitiré que esta rebelión contamine nuestra nación. Debemos actuar antes de que el pueblo se deslumbre con ideas de libertad. Jezabel, fría e implacable como una serpiente, contempló a su esposo con desdén. Envía mensajeros a todos los rincones de Israel. Que se sepa que quienes se opongan a nuestra autoridad encontrarán su final en la ira de Baal. No toleraremos insurrección. El fuego que desciende del cielo no es más que un truco de un impostor. Con su oscuro plan trazado, Acab envió a sus mensajeros a cada ciudad, sembrando miedo entre el pueblo de Dios. Pero mientras las palabras de la reina intentaban ahogar la fe del pueblo, Elías y la viuda de Sarepta estaban listos para encender una llama en los corazones de los fieles. Aquella tarde, al caer el sol, Elías reunió a todos en el monte Carmelo. Un cielo teñido de rojo ardiente presagiaba lo que estaba por suceder. Que se traiga el sacrificio, y que cada uno invoque a su Dios, ordenó el profeta con una fe desbordante. El pueblo, con una mezcla de temor y expectativa, se unió en círculo, mientras los sacerdotes de Baal, bajo el mando de Jezabel, preparaban su altar. No olviden, dijo Elías, con voz clara y firme, que el Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Señor. Hoy, veremos su gloria. Las gentes comenzaron a murmurar entre sí. Algunos palidecieron al pensar en el desafío, recordando las historias de la grandeza de Jehová, mientras otros se mantenían al borde,
atraídos por las brutalidades de que Jezabel había hecho gallar el sacrificio a Baal. Mientras que las horas pasaban y el sacrificio era preparado, Elías miraba al horizonte, contemplando no solo lo que estaba a punto de suceder, sino lo que significaría para el alma de Israel. Sería este el momento en que el Dios verdadero se manifestaría, restaurando la fe de su pueblo. Los corazones latían con fuerza, anticipando lo inminente. En el aire, sentían una vibración eléctrica que presagiaba la revelación del poder divino. Pero había algo más que Elías incitaba. Este encuentro no solo revelaría la verdad sobre idénticos dioses, sino que, en su interior, un plano aún más profundo de redención se estaba tejiendo por Jehová. Aquel día marcaría el desmantelamiento de altares invisibles y la reconstrucción de un altar al Dios vivo, y así, sus ojos brillaban con la certeza de la promesa, esperando el fuego que cambiaría no solo a Israel, sino la historia de toda la humanidad. ¿Qué fuego descendería del cielo, y qué mensajes de redención serían revelados aún? ¿Pueblo ansioso por la verdad? Sin saberlo aún, el clamor de su historia pronto resonaría en la eternidad, revelando el propósito divino que se manifestaría a través de su soberanía. El sol comenzaba a ocultarse, lanzando destellos de luz dorada que iluminaba el monte Carmelo, creando un ambiente cargado de tensión. Elías se mantenía firme ante el altar que se alzaba, un símbolo de la confrontación entre luz y oscuridad. Mientras el humo de los sacrificios de los sacerdotes de Baal se elevaba hacia el cielo, un murmullo creciente recorría la multitud, una mezcla de temor y esperanza. Pueblo de Israel. Elías alzó su voz, haciéndola resonar como un tambor en el silencio que precedía la tormenta espiritual. Hoy es un día decisivo. Has sido llamado a elegir. ¿Seguirás a Baal, o te volverás a Jehová, el Dios que te ha guiado hasta aquí? Los rostros se tornaron de preocupación a determinación, y en el corazón de la viuda de Sarepta, la convicción comenzó a brotar. Ella había estado a punto de rendirse, de aceptar su destino como un trayecto sin brillo, pero el mensaje de Elías la encendió. Si el fuego del cielo descenderá, también descenderá el fuego del propósito divino, murmuró para sí misma, al sentirse fortalecida por la presencia del profeta. Mientras tanto, los sacerdotes de Baal clamaban a su Dios con gritos desesperados, paseándose por el altar y abriendo sus corazones a la nada. Llamaban al cielo, pero el cielo permanecía en silencio. Pronto, la locura se apoderó de ellos, cortándose con cuchillos y ganchos, pero aún así, no había respuesta. Elías, con su mirada penetrante, vigilaba la escena. «¿Hasta cuándo clamaréis a vuestros dioses en vano?», gritó, su voz retumbando en las montañas. El pueblo, atrapado en la tensión, empezaba a recordar la fidelidad de Jehová ante los desesperados gritos de aquellos que se habían desviado. Finalmente, el tiempo de Baal terminó, y Elías se acercó al altar. «Ahora, venid a mí», dijo. Lentamente, la multitud avanzó hacia él, sus corazones dispuestos. Tomó 12 piedras, representando a las tribus de Israel, y construyó un altar en el nombre de Jehová. Luego, excavó un foso alrededor del altar y llenó todo con agua, empapando la madera del sacrificio. «Este es un sacrificio de fe», proclamó, «porque el Dios que responde con fuego también es el Dios que aparece en nuestra sequedad». Con el altar preparado, Elías se arrodilló. Alzó su mirada hacia el cielo, donde las nubes se arremolinaban, y clamó con fervor: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Jehová, eres Dios». Un silencio reverente descendió sobre todos. La atmósfera se cargó de electricidad divina, y el fuego del cielo comenzó a descender. En un instante brillante, una llamarada se desató, consumiendo el sacrificio, las piedras y el agua. El pueblo quedó atónito, y con un solo corazón, clamó: «Jehová es Dios. Jehová es Dios». Mientras la presencia de Jehová se manifestaba, Elías sintió el poder del Altísimo fluir a través de él, entendiendo que este milagro no solo sería conocido en generaciones, sino que también transformaría el futuro de su pueblo. Todo lo que había tomado sacrificio ahora se convertiría en un testimonio de fidelidad. Pero en lo profundo del corazón de Elías, sabía que aún había un misterio por revelar, un aceite oculto cuyo derramamiento traería abundancia donde había escasez. ¿Acaso el aliento de Jehová no se disponía a dar vida a estos corazones humildes, también a través de la viuda que había creído? ¿Qué revelación del plan soberano de Dios estaba por desatarse en su vida,
transformando lo poco en abundancia, la historia de Israel solo comenzaba a desvelarse, y la intersección de fe, sacrificio y el fuego divino prometía un camino inexplorado hacia la redención. El cielo, que parecía lejano, ahora vibraba con la certeza de que su propósito en la tierra era más grande de lo que jamás se imaginó. En la oscuridad, la luz resplandecía, y la gloria de Jehová no solo iluminaba el monte Carmelo, sino que comenzaba a nacer en cada hogar de Israel. ¿Qué más vendría de la mano de este Dios que se manifiesta en el fuego? Mientras la multitud aún se recuperaba de la manifestación poderosa del fuego del cielo, Elías sintió que su espíritu era atrayendo a algo más. La victoria sobre los profetas de Baal había despertado en él una urgencia inminente, y su corazón clamaba por ver el cumplimiento del plan divino en esas almas quebrantadas. Con pasos firmes pero serenos, se dirigió a la viuda de Sarepta, buscando su mirada entre la multitud que comenzaba a dispersarse. La presencia de Jehová había dado nuevo aliento a aquel pueblo, y Elías sabía que cada corazón latía por la esperanza renacida. Pero ella, la viuda con su pequeño hijo y sus limitados recursos, debía experimentar la grandeza de aquel poder. Creerás aún más en el Dios que transforma la escasez en abundancia, pensó Elías, mientras se acercaba. Al mirarse, sus ojos se encontraron con un brillo de determinación en ella. Profeta de Jehová, ¿dónde está el milagro que me prometiste?, preguntó ella, con su voz temblando entre la expectativa y la duda. Elías sintió que el viento fresco llenaba el aire, y el ciclo de su propia fe empezaba a girar de nuevo. Tu aceite, pronunció Elías en voz baja, como un susurro que reverberaba en las rocas de Carmelo, irá a multiplicarse si obedeces la palabra de Jehová. Ve a tu casa y pide prestadas todas las vasijas que encuentres, y no te detengas hasta que no puedas más. El rostro de la viuda, que antes estaba lleno de incertidumbre, ahora reflejaba una renovada expectativa. Sabía que el aceite que le quedaba era todo lo que le quedaba, pero el llamado de Elías resonaba como una trompeta en su corazón. Si él ha respondido con fuego, también puede llenar mis vacías vasijas, pensó, mientras corría hacia su hogar, llena de una fe pujante. Mientras tanto, Elías se volvió hacia el pueblo, ahora dispersándose entre el asombro y los murmullos del milagro. Así dice Jehová, proclamó. No solo experimentaréis la victoria hoy, sino que veréis el esplendor de su providencia sobre los que se han mantenido fieles a su palabra. Este es el tiempo de la respuesta. Sus palabras impactaron como una ola, generando un eco de respuesta en cada corazón presente. La viuda llegó a su hogar y comenzó a reunir vasijas de todos sus vecinos. Sin escatimar en esfuerzo, trajo todo lo que pudo, frascos, cántaros y jarras de cerámica. Una vez que la casa estuvo llena, se cerró la puerta, y con su hijo al lado, vertió el poco aceite que le quedaba en la primera vasija. A medida que el líquido fluía, un milagro comenzó a desatarse, la vasija no se detuvo de llenarse. La viuda miró a su hijo con asombro y fe renovada. Trae más vasijas, exclamó, viendo cómo el aceite multiplicado llenaba cada recipiente. Mientras la viuda se perdía en el acto de obediencia, su corazón empezaba a latir en sincronía con el de Dios. La abundancia estaba en las manos del Creador, y cada vasija se llenaba como un testimonio del poder de la fe. El milagro que había estado destinado a una vida de pena ahora desbordaba en alegría. Al final de aquel día, la viuda se presentó ante Elías con las vasijas llenas y una sonrisa colmada de gozo. ¿Qué haré con todo esto?, preguntó ella, asombrada por la riqueza que había brotado de su escasez. Elías miró su rostro iluminado por la luz divina, entendiendo que su fe había abierto la puerta a un futuro radicalmente diferente. Ve y vende el aceite. Paga tu deuda, y tú y tu hijo viviréis de lo que sobre. Este es tu nuevo comienzo, le dijo Elías, con el corazón lleno de gratitud por el testimonio de lo que Jehová había hecho. A medida que la viuda comenzaba a contar sus bendiciones, una sombra glisante de distancia cayó sobre el horizonte. El corazón de Elías se inquietó porque sabía que la victoria también atraerá el desafío. La noticia de aquel milagro pronto resonaría, y los que aún no reconocían el poder del Dios viviente no se quedarían sin responder. Así como el cielo había respondido con fuego, lo que venía no solo sería prueba de la gloria de Jehová, sino también del desafío de aquellos que se opondrían a su luz. La historia de Israel seguía adelante, y con cada revelación de su poder, un nuevo misterio se desenvainaba, el cual solo el tiempo y la fe podrían desvelar. ¿Qué más estaría por ser revelado en el camino de la obediencia y la fe en el Dios que nunca falla? Elías observó el horizonte con un creciente sentimiento de inquietud. Tras el despliegue del poder de Dios, la amenaza de la ira de Jezabel se cernía sobre él como nubes oscuras que auguran la tormenta.
Sabía que la victoria en el monte Carmelo había golpeado a los profetas de Baal y, sin embargo, había despertado una rabia ardiente en la reina, quien jamás dejaría que ese desafío quedara impune. Al caer la tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los montes, la voz del Creador retumbó en su corazón. Elías, tú seguirás como mi mensajero, resonó en su interior. Movido por esta convicción, se dirigió a la ciudad de Jezreel, donde el eco de la gloria de Jehová aún resonaba entre el pueblo, pero con sombras inminentes de incertidumbre. La noticia del milagro de la viuda se esparció pronto, y muchos corrían de casa en casa, hablando del Dios viviente que había desbordado las vasijas de aceite. Pero en el corazón de Jezabel, dicha narración se convirtió en un veneno, un clamor de venganza. Elías, con el poder de Dios en sus manos y la urgencia de la misión en su pecho, sabía que el momento de confrontar a la reina se acercaba, un desafío que conllevaba una peligrosidad nueva, un enfrentamiento no solo con fuerzas humanas, sino con las sombras del espíritu de opresión que la había elevado. Al llegar a Jezreel, las calles estaban llenas de un murmullo inquieto, y Elías pudo sentir el latido de la ansiedad en el aire. Decenas de ojos, llenos de expectativa y temor, se volvían hacia él como una brisa que soplaba con cada palabra suya. Elías, tú eres el profeta de Jehová. ¿Qué harás ahora? Resonaba la voz de un hombre en la multitud. Viene juicio sobre esta tierra, manifestó Elías, su voz firme como el trono de Dios. Pero también viene esperanza para quienes se humillan ante él. Así dice el Señor, convertiré su angustia en alabanza, y sus desiertos en manantiales. La gente se miraba entre sí, viendo cómo el profeta apelaba a la fidelidad de Jehová en tiempos de oscuridad. Sin embargo, al día siguiente, el mensaje de su llegada llegó a oídos de Jezabel. La reina, con su corazón lleno de ira y su espíritu endurecido, envió un mensajero a Elías, con palabras llenas de amenaza: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no has hecho lo que planeo contigo. La declaración fue como el trueno que precede una tormenta. Elías sintió el peso de sus palabras, y la sombra de la duda se deslizó como un ventilador cerca de su corazón. ¿Había realmente alcanzado el clamor de Jehová el corazón de esa reina malvada? La mirada de Elías hacia el cielo parecía buscar respuestas entre las estrellas titilantes. Lleno de preocupación, Elías se retiró a un lugar solitario, su ser anhelaba la compañía de Dios. Con sus ojos húmedos y un grito interno, clamó: Jehová, ¿es esta mi misión? ¿Huir de la ira? Por favor, hazme ver la verdad de tus caminos. En la más profunda desolación, apareció a su lado un ángel, quien le tocó el hombro y le dijo: levántate y come, Elías. El camino se te hará largo. Tras comer, Elías fue fortalecido, y sintió una renovada determinación. Sin embargo, en su corazón aún palpitaba el misterio de la resistencia del pueblo y la oscuridad a la que estaban sometidos. ¿Por qué la luz de la fe parecía desvanecerse ante la oscuridad de la duda y el miedo? ¿Cómo podría ver la mano de Dios obrando en medio de tanta opresión? En su mente se agolpaban imágenes de otros tiempos de creciente desesperación, recordando cómo Jehová había movido montañas y abierto mares. Sus pensamientos giraban en un dilema, la fe y la desesperanza confrontándose como titanes en una batalla, y así, con una fe renovada, supo que la esperanza debía reinar. Y en ese momento, Elías se sintió palpitar la revelación de un nuevo propósito. El fin de la opresión está a la vista, reflexionó. Jezabel me teme más de lo que imagina. Mi Dios levantará un remanente, y su justicia triunfará. La historia de su vida no era solo suya, era un espejo de la liberación que Dios traería a su pueblo. Mientras Elías avanzaba hacia su destino, el cielo se tornó más gris, como una señal de las batallas que tendrían por delante. Jehová, yo soy solo un hombre, imploró. Debo ver tu mano, y tus promesas manifestadas aquí y ahora. La respuesta del cielo estaba en el aire como un susurro que decía: lo que está por venir superará lo que jamás has conocido. La senda se oscurecía, y este misterio comenzaba a desenrollarse ante sus ojos. ¿Cuál era el plan divino que se ocultaba tras las nubes de esta tormenta? ¿Qué transformación aguardaba a su pueblo a través de los vientos que vendrían? La pregunta eternamente resonante permanecía en su alma, mientras el desafío de la reina se cernía como un abrigo sobre su misión. Mientras el eco de las palabras amenazantes de Jezabel aún resonaba en su mente, Elías, fortalecido por el alimento divino, se decidió a enfrentar lo que se avecinaba. El temor había intentado infiltrarse en su corazón, pero la fe renovada ardía como un fuego inextinguible.
Sabía que Jehová estaba con él, y que el desafío esta vez no era solo con Jezabel, sino con las fuerzas de opresión que agobiaban a todo un pueblo. Con determinación, Elías se dirigió a los hombres y mujeres de Israel. Al llegar al corazón de la comunidad, su voz resonó con autoridad: así habla Jehová, no temáis a los ídolos que han atormentado a este pueblo. Hoy se desatará la victoria, y el juicio caerá sobre quienes han desviado mis caminos. La multitud, aún con temor por las amenazas de la reina, miraba a Elías con una mezcla de reverencia y expectativa. La viuda de Sarepta, entre los niños y los ancianos de su vecindario, sintió el anhelo de participar en esa valentía. Su corazón, que había experimentado la abundancia de Dios, reconocía que no era solo para ella, sino que debía compartir su testimonio para inspirar a los demás. Juntos, seremos luz en medio de la oscuridad, exclamó con fervor. Las palabras de la viuda tocaron el corazón de aquellos que deseaban ser parte del cambio. Siguieron su voz, y el pueblo comenzó a unirse en oración y proclamación, reclamando la gloria del verdadero Dios. Mientras Elías se adentraba más en la multitud, su mente se llenaba de una estrategia reveladora. El tiempo había llegado para unir a los fieles y preparar un acto de restauración y desafío. Elías se dirigió a todos con un ardor renovado: hoy, debemos clamar al Dios que responde, y no nos fallará. Debemos erradicar no solo a los ídolos exteriores, sino con valentía confrontar los ídolos internos que nos han mantenido cautivos en nuestros corazones. Los corazones del pueblo comenzaron a cambiar. Juntos se reunieron, levantando sus voces y corazones hacia los cielos, mientras Elías ardía con una fe inquebrantable. Hoy se manifestará la gloria de Jehová de una manera que jamás han visto. Hagamos caer fuego sobre los altares de Baal y levantemos un verdadero altar al Señor. El pueblo, lleno de esperanza y fe, siguió a Elías mientras caminaban hacia donde los profetas de Baal se habían reunido. Al acercarse, Elías alzó su voz sobre la multitud confusa y temerosa, desafiando la oscuridad que oprimía su nación. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. La confrontación con los profetas de Baal estaba a punto de suceder, y el cielo parecía estar de testigo. Los sacerdotes de Baal, enfurecidos pero incapaces de tocar el corazón del pueblo, comenzaron a invocar a su Dios, pero el clamor se fue en vano, mientras el pueblo de Israel, poseído por el Espíritu, clamaba con fervor al Jehová de sus padres. El sol comenzó a descender, y Elías, alzando su voz de nuevo, ordenó que prepararan el altar de Jehová. Como el fuego caía desde el cielo y consumía el sacrificio, el pueblo comprendió por fin que Jehová era el único verdadero Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios, clamaban con fervor, rompiendo las cadenas de idolatría que habían mantenido a Israel cautivo. La viuda, entre el júbilo de la multitud, sintió que todo su ser vibraba con la victoria. Jehová no solo había provisto para ella, estaba en el proceso de liberar a una nación. Con lágrimas de gozo, contempló el llamado de Elías, sabiendo que su pequeña historia de fe había sido parte de un plan mucho más grandioso. Con el corazón rebosante de alabanza, Elías se volvió hacia el pueblo. Este no es solo un final, sino un nuevo comienzo. Hoy, la luz ha vencido. Hoy, todo aquel que se humilla y se vuelve a Jehová verá su gloria. La opresión ha sido destruida, y un nuevo camino se abre hacia una nación renovada. Con ecos de alabanza resonando por todas partes, Elías observó cómo el pueblo comenzaba a levantar sus manos, entregándose a la presencia del Señor. La verdadera adoración ha comenzado, pensó, sintiendo que la intercesión había sido escuchada en los cielos. El camino por delante sería largo, pero un nuevo pacto se había establecido entre Dios y su pueblo. La viuda de Sarepta, junto a otros que habían sido tocados por el poder del Señor, comprendió que el aceite no solo había llenado sus jarras, sino también sus corazones, y junto a Elías, se unieron en un canto de esperanza y liberación. Mientras el día cerraba y las luces de la tarde comenzaron a encenderse en la albor del nuevo amanecer, las palabras de Elías resonaban en el aire: el Señor ha despojado a Baal de poder, y la redención comienza aquí y ahora, en nuestro hogar. Así, la historia de la viuda de Sarepta reflejó el poder eterno de Dios, manifestando que, aun en lo poco, Él puede obrar grandes milagros, transformando vidas y redimiendo a un pueblo para su gloria. El pueblo de Israel, una vez más, se encontraba en la senda de la restauración, con corazones ardientes por el fuego del Espíritu y la promesa de un Dios que nunca falla. La noche se llenó de esperanza mientras la fe del pueblo comenzaba a generar frutos de gracia y transformación, marcando un nuevo capítulo en su relación con el Dios viviente.
Este era el momento de un renacer espiritual, donde las sombras de la opresión se desvanecerían ante la luz eterna de Jehová. Así concluye esta entrega en la historia de la viuda de Sarepta, un testimonio de fe, redención y un nuevo pacto que se ha establecido. Que esta historia resuene en tu corazón y en el de quienes la compartimos. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias bíblicas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan la grandeza de Jehová. Comenta tus reflexiones sobre este impactante desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.